Sustancia. Clorhidrato de cocaína. Conocida como coca, nieve, farlopa, faria, perico, blanca. Nombre químico o fórmula: clorhidrato de cocaína, C17H21NO4. Forma ácida de la droga. Forma de presentación: polvo blanco cristalino, en bolsas o sobrecitos de papel, papelinas. Vía de administración: esnifada, inyectada, tópica. Efectos: dosis moderadas de cocaína producen ausencia de fatiga, de sueño y de hambre, aceleración del ritmo cardíaco y aumento de la presión arterial, exaltación del estado de ánimo y mayor seguridad en uno mismo. Y cuando el uso es ocasional, puede incrementar el deseo sexual y demorar la eyaculación, aunque también puede dificultar la erección. La sensación de bienestar inicial suele ir seguida por una bajada caracterizada por cansancio, apatía, irritabilidad y conducta impulsiva. Riesgos: hemorragias nasales, problemas respiratorios, alteración del sueño, apatía sexual, impotencia, trastornos nutricionales, alteraciones cardiocirculatorias, por ejemplo, hipertensión, infarto de miocardio, cefaleas o accidentes vasculares que pueden llegar al infarto cerebral, complicaciones psiquiátricas, irritabilidad, crisis de ansiedad, disminución de la memoria y de la capacidad de concentración, inquietud y psicosis cocaínica, que consiste en la aparición brusca de ideas paranoides, sensación de estar vigilado o perseguido y alucinaciones auditivas y visuales. Dependencia y tolerancia. El grado de dependencia que produce es uno de los más elevados entre las diferentes sustancias psicoactivas. Síndrome de abstinencia, depresión, insomnio, somnolencia, irritabilidad, fatiga, cambios bruscos de estado de ánimo, anedonia, falta de placer ante los estímulos. Tendencias de consumo. La edad de inicio de consumo de cocaína se sitúa en torno a los 20 años. La demanda de tratamiento por consumo de cocaína casi se ha triplicado en los últimos 15 años. Derivados del cannabis. Sustancia: cannabis, conocida como María, marihuana, hachís, porros, canutos, petardos, petas, costo, chocolate. Nombre químico o fórmula: el cannabis sativa contiene más de 400 componentes identificables. El principio activo es el THC, tetrahidrocannabinol. La proporción de THC varía según la planta, el clima, el terreno, la cosecha y las partes que utilicemos. Forma de presentación: 3 formas. Marihuana o hierba, preparada a partir de las hojas secas, flores y pequeños tallos de la cannabis sativa. Contiene del 5 al 10% de THC. Hachís o hash. Se elabora prensando la resina de la planta hembra, dando lugar a un bloque de color marrón. Contiene hasta un 20% de THC. Aceite de hachís. Concentrado líquido que se obtiene mezclando la resina con disolvente, acetona, alcohol o gasolina, el cual se evapora en parte, dando lugar a una mixtura viscosa de altas proporciones de THC, hasta un 85%. Vía de administración: fumada, se mezcla con tabaco y se lía en cigarrillos, y oral, en infusiones, tortillas, repostería. Efectos: de rápida aparición. Varían según las dosis, el tipo de cannabis, el estado de ánimo del individuo y sus expectativas. Inicialmente,
Dosis bajas producen sensaciones placenteras de calma y bienestar, euforia, risa fácil, desinhibición, locuacidad y alteraciones de la percepción temporal y sensorial. Los ojos se enrojecen, la boca se seca y hay dificultades de coordinación, para conducir, por ejemplo, y en los procesos mentales complejos. A ello le sigue una segunda fase de aumento del apetito, depresión y somnolencia. En dosis elevadas puede provocar confusión, letargo, percepción alterada de la realidad y, de manera más inusual, estados de ansiedad y pánico. Riesgos. Destaca el aún muy discutido síndrome amotivacional, deterioro de la personalidad que conduce a un pobre comportamiento psicosocial, unido a una frecuente disminución de la capacidad de concentración y de memorización. El humo es más perjudicial para el pulmón humano que el del tabaco y puede causar alteraciones en el sistema reproductor e inmunológico. El THC atraviesa la barrera placentaria, por lo que su consumo supone un riesgo para el feto, tanto durante el embarazo como en la lactancia. Posibilidad de que el bebé nazca con bajo peso. En personas de riesgo, el cannabis puede desencadenar psicosis y cuadros delirante alucinatorios. Existen pocas posibilidades de sobredosis. Por su popularidad entre los jóvenes y su aparente inocuidad, se considera una de las llamadas drogas de inicio. Aunque no todo usuario de cannabis experimentará necesariamente con sustancias más peligrosas, existe el riesgo de entrar en un circuito de consumos ilícitos. Potencia el efecto del alcohol y otros depresores del sistema nervioso central. Dependencia y tolerancia. Los derivados del cannabis generan dependencia, con el consecuente síndrome de abstinencia en caso de retirada brusca de la droga. La tolerancia aparece incluso con un uso esporádico. Cuanto más se fuma, menos efecto hace. Aunque muchos estudios no han podido demostrarlo, con el uso continuado es necesario aumentar la dosis. Síndrome de abstinencia. Conlleva ansiedad, insomnio, irritabilidad, depresión, anorexia, etc. Tendencias de consumo. El cannabis y sus derivados son las drogas ilegales de mayor consumo. La edad media de inicio en el consumo entre los jóvenes está alrededor de los 14 años. Algunos profesionales están a favor de la utilización del cannabis para dolencias determinadas. Mejora el apetito, disminuye los vómitos, especialmente en enfermos en fase terminal. Sustancia. Crack. Conocida como crack, base libre. Nombre químico o fórmula: base libre de cocaína. Origen: el clorhidrato de cocaína, la forma habitual de presentación de la coca, no se puede fumar, ya que la mayor parte se destruye con el calor. Transformando el clorhidrato en base libre, se consigue una forma de cocaína que puede ser fumada. Es el crack, que se obtiene calentando el clorhidrato de cocaína con amoníaco o bicarbonato sódico y agua. Forma de presentación: cristales o gránulos de color blanco, amarillento o beige en forma de terrones o bolas. Vía de administración: fumado en cigarrillos, pipas o en papel de aluminio. Efectos: una vez aspirado el humo, el crack llega al cerebro en pocos segundos y la duración de sus efectos es de unos 20 minutos. Los efectos del crack son 10 veces más intensos que la inhalación de cocaína. Inmediato aumento de la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Las pupilas se dilatan. Pueden aparecer taquicardia y arritmias.
Se siente una gran euforia y excitación. Disminuyen el hambre y la fatiga. Sensación de aumento de la fuerza muscular. Riesgos. El crack produce una intensa liberación de los neurotransmisores que estimulan los centros cerebrales del placer. Estos neurotransmisores terminan por agotarse, lo que supone un gran sufrimiento para el consumidor, que tiende a consumir más cantidad de forma compulsiva. Principales riesgos: facilidad para producir una sobredosis, problemas en el sistema respiratorio, alteraciones en el aparato cardiovascular, aumento de anginas de pecho e infartos de miocardio, ansiedad, depresión, disminución del apetito, insomnio, cambios de humor. El consumo continuado puede desencadenar una psicosis paranoide. Dependencia y tolerancia. Sus efectos son potentes y rápidos pero muy breves, y la depresión y tristeza provocados por su bajada facilitan la dependencia, es decir, la necesidad de consumir más. Su uso esporádico o únicamente recreativo es muy difícil. Síndrome de abstinencia. Depresión, disforia o malestar, insomnio, irritabilidad, cansancio. Tendencias de consumo. Su fácil y barato proceso de elaboración, así como el miedo al SIDA causado por el uso de jeringas, han hecho que el consumo de crack se extendiera por Estados Unidos. Sus consumidores son habitualmente usuarios de heroína por vía pulmonar. Situación legal. El Código Penal la incluye entre las drogas que causan grave daño a la salud. Está perseguida su elaboración, tráfico, promoción o venta. Por lo tanto, aquellas personas que promuevan, favorezcan o faciliten su consumo serán penalizados. Sustancia. Anfetaminas. Conocida como anfetas, speed, centramina. Nombre químico o fórmula: sulfato de anfetamina. Las anfetaminas son aminas simpaticominérgicas o adrenérgicas, de fórmula química estructural muy parecida a la adrenalina. Es una droga muy popular entre los estudiantes en época de exámenes y en regímenes de adelgazamiento, aunque hoy los médicos apenas la recetan. Su presencia en el mercado clandestino es habitual. Forma de presentación: tabletas, cápsulas, en polvo, con texturas y colores diferentes, e inyectables. Su pureza es variable. Vía de administración. El método más común es la administración oral. También pueden inyectarse o esnifarse. Efectos. Aunque los efectos cambian mucho según las personas, los productos y las circunstancias, las anfetaminas incrementan el nivel de atención y concentración, eliminan el apetito y la fatiga, despiertan y producen una sensación de euforia y autosatisfacción. Además provocan excitación nerviosa, insomnio, locuacidad, agitación, en ocasiones agresividad e hiperactividad. Aumenta la tensión arterial y se produce taquicardia, sed, sudoración, náuseas, dolor de cabeza o vértigos. A menudo provoca también contracciones de la mandíbula. Riesgos. Las sobredosis aumentan la temperatura corporal. Puede causar inquietud, alucinaciones, irritabilidad, convulsiones e incluso la muerte. El uso continuado de este fármaco da lugar a depresiones severas. Puede aparecer un cuadro denominado psicosis tóxica anfetamínica, que se puede confundir en ocasiones con la esquizofrenia. Un abuso crónico de las anfetaminas provoca la aparición de acné, cabello seco y sin vida, y trastornos en los dientes, encías y uñas. Dependencia y tolerancia. Alta tolerancia e intensa dependencia que provoca en el individuo un fuerte deseo de la sustancia
y una necesidad imperiosa de consumirla. Síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia producido por el consumo de anfetaminas atraviesa distintas fases. Fase inicial, crash. Puede durar desde pocas horas hasta 9 días. Produce cambios bruscos de humor, depresión, falta de energía, ansiedad, insomnio y un intenso deseo de consumir. Fase intermedia o de abstinencia. Dura de 1 a 10 semanas y produce fatiga, falta de energía y de motivación y depresión. Y fase indefinida, en la que pueden aparecer episodios de intensa necesidad que hagan recaer al consumidor. Pueden aparecer ideas suicidas. El mayor consumo se produce entre los varones de 15 a 29 años. La edad media de inicio se sitúa en los 18,7 años. Situación legal. Su consumo y distribución están permitidos bajo estricto control médico. Al margen de este uso, está perseguida su elaboración, tráfico, promoción o venta, ya que el Código Penal las incluye entre las drogas que causan grave daño a la salud. Por lo tanto, aquellas personas que promuevan, favorezcan o faciliten su consumo serán penalizadas. Sustancia. Éxtasis. Conocida como X, E, XTC, Adán, pastillas, pirulas. La gran variedad de símbolos y dibujos impresos en su superficie le otorgan una gran diversidad de nombres coloquiales: Fido-Dido, Mitsubishi, Smile, Versace, Pikachu, Delfín Rosa, Durex, 007. Nombre químico o fórmula: MDMA, 3,4 metilenodioximetanfetamina. A veces se venden como éxtasis sustancias diferentes como el MDA-MDE. Sustancia sintética derivada de las anfetaminas con efecto alucinógeno. Se produce en laboratorios clandestinos en casi cualquier lugar del mundo. Los primeros consumos ilegales se produjeron durante los años 60 y 70 en el oeste de Estados Unidos, lo que propició su prohibición en 1985 en aquel país. Forma de presentación: tabletas, cápsulas o polvos. Las primeras son las de uso más extendido y se presentan en una gran variedad de tamaños, formas y colores. Aparecen mezcladas con otras muchas sustancias de corte, con frecuencia anfetaminas. Vía de administración. Normalmente se toma por vía oral. Puede inyectarse y esniparse. Efectos. Efectos físicos: taquicardia, arritmia e hipertensión, sequedad de boca, sudoración, contracción de la mandíbula, temblores, vértigo, deshidratación, hipertermia, sobreestimulación, aumento del estado de alerta, insomnio. Efectos de índole psicológica: sociabilidad y empatía aumentadas, sensación de euforia y mejora de la autoestima, locuacidad, emotividad desinhibida y deseo sexual aumentado. Es una sensación de bienestar general que se potencia con el consumo en grupo. Pueden aparecer percepciones alteradas sobre uno mismo y el entorno: tiempo, movimiento, espacio. Dosis elevadas pueden producir ansiedad, pánico, confusión, insomnio, psicosis paranoides y alucinaciones visuales o auditivas. Después sobrevienen agotamiento, fatiga y depresión que pueden durar varios días. Riesgos. Después de unas horas, la euforia inicial da paso a un estado de agotamiento, de tristeza, de ansiedad y agresividad. De ahí las ganas de consumir de nuevo esa misma sustancia u otras que reduzcan la ansiedad: tranquilizantes, alcohol, heroína.
esta fase puede durar varios días, por lo que los peligros de nuevos consumos se ven claramente aumentados. Riesgos en el organismo. Alteración grave del ritmo cardíaco. Subida de la temperatura corporal con riesgo de golpe de calor y deshidratación. Temblores y convulsiones. Toxicidad aguda. Es muy rara pero extremadamente grave y sobre todo no depende de las dosis ingeridas. Insuficiencias renales y hepáticas. Riesgos psicológicos. Crisis de ansiedad, trastornos depresivos y posibilidad de alteraciones psicóticas. Dependencia y tolerancia. Aunque los patrones de consumo detectados no permiten ser categóricos, su uso continuado podría favorecer el desarrollo de tolerancia. Síndrome de abstinencia. Problemas para conciliar el sueño, sensación de decaimiento, cansancio, aumento de reacciones agresivas. El consumo más frecuente no es diario, sino mensual o semanal, asociado a la fiesta o al fin de semana. Su uso se realiza principalmente en grupo. Situación legal. El Código Penal incluye a las drogas de síntesis como el éxtasis entre las drogas que causan grave daño a la salud. Está perseguida su elaboración, tráfico, promoción o venta. Por lo tanto, aquellas personas que promuevan, favorezcan o faciliten su consumo serán penalizados. Sustancia. Heroína. Conocida como caballo, potro, jaco, reina, dama blanca, ero, H, etc. Nombre químico o fórmula. 3.6 diacetilmorfina. La heroína es un opiáceo semisintético derivado de la morfina que a su vez se extrae del opio, Papaver somniferum. Forma de presentación. En su forma original, la heroína es un polvo blanco, cristalino, inodoro y fino, pero dependiendo del proceso de producción, puede presentarse con otra textura y color. Paña es de color marrón, producida principalmente para fumarla, o la heroína blanca, más adecuada para la inyección intravenosa. Vía de administración. Durante mucho tiempo, la heroína se ha administrado por vía intravenosa. Pico. La aparición del SIDA entre los heroinómanos explica que la tendencia actual sea la de fumar o aspirar el vapor del calentamiento de la sustancia. Chino. Otras vías de administración: la aspiración intranasal, snifar o la administración sublingual. Efectos. La primera reacción suele ser desagradable, vómitos, mareos. Luego, durante 2 o 3 horas, el sujeto percibe una intensa sensación de placer, flash, sedación y euforia y alivio de cualquier malestar o tensión. Además experimenta sequedad de boca, contracción de la pupila, pérdida de apetito y depresión del sistema respiratorio. Descienden el ritmo cardíaco, la temperatura corporal y la tensión. Los efectos de la heroína no son los mismos al inicio del consumo que una vez generada la dependencia. En el primer caso, el motivo para administrarse la droga será la búsqueda del placer. En el segundo, el consumo se produce por necesidad fisiológica. Es decir, el opiáceo se convierte en un poderoso refuerzo para su consumo. Riesgos. Con el uso continuado de la sustancia, se producen alteraciones de la personalidad, trastornos de la memoria, de ansiedad y depresión, y la posibilidad de generar una dependencia que hace que toda la vida del consumidor gire en torno a la sustancia. Además se producen numerosos problemas físicos. Alteraciones de la nutrición, adelgazamiento extremo, afecciones gastrointestinales, estreñimiento severo, dolencias cardiovasculares, complicaciones pulmonares, alteraciones hepáticas y renales, problemas dentales, patologías ginecológicas,
ausencia de deseo sexual, impotencia. La pureza de la heroína suele ser baja al ser adulterada con múltiples sustancias, a veces perjudiciales. Además de esto, la inyección y la falta de adecuados hábitos higiénicos, sanitarios y alimenticios justifican la gran incidencia en los heroinómanos de llagas, abscesos y procesos infecciosos como hepatitis, neumonías o sida. Por último, el consumo crónico de la heroína puede conducir a serios déficits en el ámbito social del individuo. La desestructuración familiar, desempleo, ruptura de relaciones interpersonales y caída en la marginalidad. Dependencia y tolerancia. Intensas. Transcurridas varias horas desde la última administración de la sustancia, el adicto necesita una nueva dosis para evitar el síndrome de abstinencia que provoca la falta de la misma. La tolerancia aparece con rapidez. Se tiende a aumentar la cantidad de heroína para conseguir los mismos efectos que antes se lograban con dosis menores, lo cual desencadena una manifiesta habituación y dependencia. Síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia aparece a las 8 horas de la última dosis. El peor momento se produce entre las 36 y 72 horas posteriores y decrece progresivamente en los 5 o 10 días siguientes. Es el llamado MOD. Presenta diferentes fases. En el estado inicial aparecen lagrimeo, sudoración, sensación de debilidad, deseo de la droga, bostezos e intensa secreción nasal. La ansiedad se intensifica en la fase intermedia del síndrome, cuando sufre temblores, dolores musculares, irritabilidad, dilatación de las pupilas, insomnio, escalofríos y agitación psicomotriz. A medida que el cuadro de abstinencia progresa, sobrevienen diarrea, náuseas, vómitos, fuertes dolores y calambres en las extremidades, fiebres. Estos síntomas suelen desaparecer en una semana, aunque permanece el recuerdo constante de la droga. Este síndrome, si bien se percibe como insufrible por muchos heroinómanos, no reviste gravedad y puede superarse sin riesgo para la salud. Su intensidad depende en gran parte de la motivación y expectativas del sujeto, así como del apoyo familiar y profesional con el que cuente. Tendencias de consumo. Mientras que en Asia, Norteamérica y Europa la heroína ha alcanzado dimensiones epidémicas, Latinoamérica casi desconoce este problema. La heroína se considera como una droga que causa grave daño para la salud, y serán penalizados todos aquellos individuos que cultiven, elaboren, trafiquen, promuevan, favorezcan o faciliten su consumo. Sustancia. Solventes volátiles. Disolventes volátiles. Pintura. Gasolina. Aerosoles. Gases. Tanques de propano. Encendedores de butano. Y nitritos. Nitrito de amilo. Nitrito de ciclohexilo. Conocida como colas, lacas, quitagrasas, gasolina, pinturas, desodorantes en aerosol, aromatizantes del hogar, aerosoles anestésicos, gas líquido, disolventes, etc. Nombre químico o fórmula. Cualquier producto que contenga los siguientes compuestos químicos puede convertirse en sustancia de abuso: acetatos, bencenos, cloroformo, éter, cetonas, tolueno, tetracloruro de carbono, nafta, ciclohexano, mexano, triclorretileno. Origen, breve historia. Son sustancias químicas de uso industrial y doméstico altamente tóxicas, que al ser inhaladas pueden producir graves consecuencias físicas y psíquicas. El gas hilarante, óxido nitroso, se fabricó a finales del siglo XIX y pronto comenzó a utilizarse con fines recreativos.
En la época moderna, el abuso de inhalantes surgió en los años 50, principalmente en Estados Unidos, y desde entonces se ha extendido por todo el mundo. Su uso se relaciona con la pobreza, el abandono y la marginalidad. Forma de presentación. Muy diversas según el objeto utilizado. Pueden ser tubos, aerosoles, botellas, botes. Vía de administración. Inhalado. Lo más común es verter el producto en una bolsa de plástico y, ajustando el orificio a la boca y nariz, aspirar los vapores que se desprenden. También se puede impregnar un trapo o pañuelo o rociar directamente con aerosol sobre las mismas zonas. Efectos. Aunque la composición de los distintos inhalantes es diferente, todos ralentizan las funciones del organismo. Los efectos iniciales son exaltación del humor, euforia y alegría, reducción del apetito y del frío, ocasionales alucinaciones y trastornos de la conducta, agresividad, hiperactividad motora. Pasados estos efectos, aparece una depresión del sistema nervioso central, somnolencia, mareos, pérdida del equilibrio y confusión. Si la inhalación continúa, puede alcanzar una intoxicación grave semejante a la embriaguez etílica, con amodorramiento profundo e incluso pérdida de conciencia. A ello se unen síntomas no buscados como náuseas, vómitos, tos, lagrimeo. Riesgos. La inhalación de elevadas concentraciones de disolventes tóxicos pueden llevar a la muerte por fallo cardíaco. Algunos disolventes son cancerígenos. Uso continuado. Palidez y fatiga permanente. Disminución de la memoria y de la concentración. Pérdida de equilibrio. Depresión. Conducta agresiva. Aislamiento social. Disminución de la capacidad de razonamiento y de los movimientos oculares. Anomalías hepáticas. Afecciones renales, pulmonares y cardíacas. Neuropatías. Pérdida de audición. La aparición de estas consecuencias, como ocurre con todas las drogas, dependerá del solvente utilizado, la dosis y el tiempo que se lleve inhalando. El uso crónico puede producir daños irreversibles, el daño cerebral generalizado entre otros. Dependencia y tolerancia. Los efectos tienen una escasa duración, entre 15 y 45 minutos. Esto lleva a los consumidores a inhalar de forma constante para poder mantener los efectos deseados. Podemos afirmar que causan dependencia y tolerancia. Muchos inhaladores crónicos presentan un alto grado de ansiedad ante la falta de la sustancia y un fuerte deseo de inhalar, necesitando más cantidad para llegar a los efectos deseados. Síndrome de abstinencia. Se caracteriza por ansiedad, irritabilidad, fatiga, insomnio, intranquilidad, falta de apetito, depresión, dolores abdominales, calambres en las piernas, dolor de cabeza, temblores, desorientación. Tendencias de consumo. Normalmente el consumo de estas sustancias constituye un fenómeno transitorio que se abandona en la edad adulta. No obstante, existen personas que hacen un uso prolongado de las mismas, lo cual entraña riesgos físicos y psicológicos de enorme gravedad y se concentra sobre todo en poblaciones marginales. Sustancia. Benzodiazepinas. Conocida como ansiolíticos, pastillas para dormir, pastillas para los nervios, relajantes, tranquilizantes. Algunos de los productos comerciales más conocidos son Orfidal, Valium, Tranquimacin, Lexatin, Tranxilium, Rohypnol. El nombre y fórmula química depende de la benzodiazepina. Podemos destacar lorazepam, diazepam, oxazepam, clorodiazepóxido, alprazolam. Forma de presentación.
grajeas, comprimidos, gotas y ampollas. Vía de administración: oral, inyectable. Efectos: todas las benzodiazepinas tienen efectos ansiolíticos, hipnóticos sedantes y anticonvulsionantes. Los ansiolíticos mejoran el ánimo, reducen la ansiedad y facilitan el contacto social. Inducen a un estado de relajamiento muscular y somnolencia. En ocasiones producen desinhibición, locuacidad, excitación y agresividad. Dosis elevadas provocan náuseas, aturdimiento, confusión, disminución de la coordinación psicomotriz, etc. Y los efectos secundarios más frecuentes son sedación, somnolencia, fatiga, pesadillas, mareos y lentitud psicomotriz, entre otros. Riesgos: la eficacia y relativa seguridad de estos fármacos los sitúan en primera línea en el tratamiento de casos de insomnio, ansiedad, cuadros depresivos, trastornos de pánico, fobias, epilepsia o simplemente infelicidad. El principal riesgo es su capacidad de generar dependencia y tolerancia. Cuando sea recomendable la utilización de estos fármacos, siempre se procura que el tratamiento no se alargue en el tiempo y que las dosis estén ajustadas a cada persona. La automedicación puede generar graves problemas de dependencia. Sus efectos, al igual que los barbitúricos, se ven incrementados con el alcohol u otros depresores del sistema nervioso central. La mezcla es peligrosa. Dependencia y tolerancia. Las benzodiazepinas producen dependencia. En tratamientos prolongados, estos fármacos pueden perder la efectividad inicial, aunque sigan manteniendo cierto control en la ansiedad. Esto nos indica que las benzodiazepinas pueden producir tolerancia. Síndrome de abstinencia. La retirada brusca del fármaco puede resultar peligrosa. Su abandono debe realizarse de forma gradual. El síndrome de abstinencia produce aumento de la ansiedad, insomnio, irritabilidad, náuseas, dolor de cabeza, tensiones musculares, palpitaciones, disforia y, en casos graves, convulsiones y estatus epilépticos. Tendencias de consumo. El consumo de tranquilizantes sin receta médica crece levemente entre los 30 y los 65 años. Situación legal. Según la lista de sustancias psicotrópicas de la ONU, las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la fabricación de benzodiazepinas deberán estar autorizadas y registradas. Deben adquirirse con receta médica. Sustancia. Alcohol. La sustancia responsable de los efectos psicoactivos es el alcohol etílico, etanol. Conocida como. Cada bebida alcohólica tiene su propio nombre, así como múltiples formas y presentaciones: chupito, caña, copa, licor, aguardiente, ron. Nombre químico o fórmula: CH3, CH2 o H. El marcado carácter social del alcohol y la gran aceptación que goza permite que se cataloguen como normales patrones y formas de consumo que en verdad son claramente desmesurados. Forma de presentación. Bebidas embotelladas con diferente graduación. Puede ir desde el modesto 5 a 7 grados de la cerveza a los 40 o 50 grados de ciertos licores. Esa cifra significa el porcentaje de alcohol puro que contiene el producto. Vía de administración. Oral. Efectos. El alcohol se absorbe rápidamente desde el sistema digestivo y pasa al sistema circulatorio.
Los efectos dependerán de la concentración de alcohol en sangre. A bajas concentraciones, sobre todo al empezar a beber, el alcohol actúa sobre el cerebro, provocando efectos agradables, sensaciones de euforia, seguridad, relajación y desinhibición. Se trata, sin embargo, de sensaciones engañosas, ya que nos hace pensar que el alcohol es un estimulante y, sin embargo, si continúa su ingesta, comprobaremos que se trata de un depresor que reduce el control del sistema nervioso central sobre el organismo, provocando disminución de los reflejos, descoordinación de los movimientos y dificultades de comunicación. Si continúa la ingesta, se llega a un estado de fatiga y somnolencia. Al día siguiente aparece la resaca, que refleja los efectos tóxicos del alcohol en todo el organismo. Temblor, confusión, acidez de estómago, debilidad, náuseas. Los efectos del consumo de alcohol dependen de la cantidad, el tipo de bebida y la velocidad con que se ingiera. También influye si se bebe con el estómago vacío, así como el peso y el sexo de la persona. Al organismo le cuesta mucho librarse del alcohol. Lo hace a través de la respiración y de la orina, pero sobre todo a través del hígado, cuya misión es metabolizarlo. Pero tiene un límite entre 20 y 30 gramos por hora. Mientras, la bebida circula por la sangre dañando a todo el organismo. Riesgos. Intoxicación aguda. El alcohol afecta a los sentimientos, los procesos de reflexión, la memoria, la atención y el control social. Al bloquear el control de las inhibiciones, el sujeto se siente eufórico, alegre, con una falsa seguridad en sí mismo que le puede conducir en ocasiones a cometer imprudencias o a adoptar conductas temerarias. Los casos más graves de intoxicación determinan pérdida de conciencia, coma e incluso muerte por depresión cardiorrespiratoria. El consumo habitual por parte de la mujer embarazada puede dar lugar al llamado síndrome alcohólico fetal, malformaciones, bajo cociente intelectual. El consumo crónico puede causar un gran daño físico, cirrosis y otras enfermedades del hígado, impotencia, daños en el aparato digestivo, atrofia y degeneración del cerebro. Otros riesgos derivados del abuso de alcohol son irritabilidad, impulsos sexuales o agresivos, inestabilidad emocional, deterioro de la capacidad de juicio, deterioro de la relación familiar, causa de desestructuración y malos tratos, social, conductas delictivas, alteraciones del orden y suicidios, y laboral, absentismo y accidentes. Dependencia y tolerancia. El alcohol produce una gran dependencia. Los alcohólicos son adictos que necesitan la droga con ansiedad. El uso repetido de alcohol produce tolerancia. Muchos alcohólicos presentan la denominada tolerancia negativa. Es suficiente una pequeña cantidad de etanol para que queden completamente ebrios. Síndrome de abstinencia. La retirada brusca del alcohol en un alcohólico desencadena un síndrome de abstinencia que requiere atención médica. Pueden aparecer inquietud, ansiedad, calambres, temblores, náuseas y una gran irritabilidad. También puede surgir el llamado delirium tremens, caracterizado por la aparición de delirios y alucinaciones que requiere asistencia médica. Tendencias de consumo. El alcohol es la primera toxicomanía en muchos países del mundo. Es la droga más consumida en todos los tramos de edad, en los dos sexos y en casi todos los grupos sociales. Y del consumo diario se ha pasado a un consumo festivo protagonizado por jóvenes. Cambia la elección de las bebidas. Frente al vino, surgen con fuerza la cerveza y los combinados con los licores de alta graduación. Creciente precocidad en el inicio e incremento en el consumo femenino. Situación legal. Aunque es una droga legal, generalmente no está permitida la venta de alcohol a menores de 18 años.
El Reglamento General de Circulación considera como límite máximo de alcoholemia para la conducción 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre, y alcoholemias aún menores, incluso de 0,0 gramos por litro en circunstancias particulares. Sustancia. Tabaco. Conocida como cigarros, cigarrillos, puros. Nombre químico o fórmula. Básicamente nicotina, aunque también contiene decenas de productos carcinógenos, como alquitranes, y más de 4.000 sustancias tóxicas, irritantes. Forma de presentación. Cigarrillos, cigarros puros, tabaco para pipa o para liar, tabaco para mascar y rapé, picadura de tabaco con sustancias aromáticas. Vía de administración. Fumado, oral, mascado y esnifado, en desuso. Efectos. Cuando se fuma un cigarrillo, los primeros efectos en nuestro organismo son la elevación del ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial. Al inhalar el humo, la nicotina actúa en el cerebro de forma casi inmediata, produciendo una acción de recompensa para el sujeto. Reduce la ansiedad y mejora el tono del organismo. Aunque el tabaco es una droga estimulante, la mayoría de los fumadores considera que relaja. Ello se debe a que una vez creado el hábito, el cigarrillo calma la ansiedad que provoca su falta. Pero el efecto de la nicotina es breve. 5 minutos después de terminar el cigarrillo, ya se siente necesidad de más. Riesgos. Si bien la recompensa del fumador es instantánea, las consecuencias negativas más graves se producen a largo plazo. A corto plazo, disminución de la capacidad pulmonar, pérdida de olfato, mucosidad, mayor riesgo de afecciones de vías respiratorias, laringitis, faringitis, afonía, ronquera, tos. A medio y largo plazo, mayor riesgo de bronquitis, neumonía y enfisema, mayor riesgo de padecer úlceras digestivas y problemas circulatorios que conducen a arterioesclerosis, trombosis y problemas cardíacos. Y por encima de todo, la indudable relación causa-efecto entre el uso del tabaco y el desarrollo de diferentes tipos de cáncer. El tabaquismo materno influye en el crecimiento fetal, de manera especial en el peso del recién nacido. Incrementa la posibilidad de un aborto espontáneo, de complicaciones durante el embarazo y el parto, y de nacimientos prematuros. El efecto del humo del tabaco en el ambiente está considerado por la OMS como uno de los mayores riesgos del entorno laboral, ya que provoca un incremento de todas las patologías de cáncer y de vías respiratorias en los fumadores pasivos. Dependencia y tolerancia. La nicotina es una de las sustancias con mayor nivel adictivo, similar a la heroína o a la cocaína. De ahí que muy pocas personas puedan controlar su consumo fumando de vez en cuando. Síndrome de abstinencia. Aunque el 70% de los fumadores afirman querer dejarlo, no es fácil. Al dejar los cigarrillos, los síntomas comunes son, entre otros, deseo vehemente de fumar, tensión, irritabilidad, dificultad para concentrarse, somnolencia y, paradójicamente, insomnio. Aumento del apetito, dolores de cabeza, aumento de la tos y las expectoraciones. Tendencias de consumo. Junto con el alcohol, es la sustancia adictiva que más se consume y más problemas sanitarios acarrea en el mundo. El tabaco es consumido a diario por más de 1/3 de la población de más de 14 años. Su consumo desciende entre los varones adultos y crece entre las mujeres.
Los jóvenes, chicos y chicas, se inician antes. Situación legal. Aunque es una droga legal, generalmente no está permitida la venta de tabaco a menores de 18 años.